Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Gracias, Padre, que nos permites estar nuevamente aquí ante aquellos siervos tuyos que desean oír tu santa palabra. Vamos a poner atención o abrir nuestras Biblias en lo que nos dice Apocalipsis 19 del 7 en adelante. Apocalipsis 19 del 7 en adelante. Dice la palabra del Señor: regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Dios Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente compartiendo tu santa palabra. Abre el corazón, la mente de los oyentes, para que esta palabra sea de edificación para su alma. A mí concédeme la gracia para dar esa bendición. Respáldame, Padre, respáldame. En el nombre de nuestro Señor Jesús te doy las gracias. Amén, Señor, y amén. En este versículo nosotros podemos ver que nos dice: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué se dice bienaventurados? Felices, felices ustedes. ¿Por qué? Porque el Padre los ha tomado en cuenta. Dios les ha tomado en cuenta para ser invitados. O sea, que son dignos de ser invitados. ¿Quiénes son los invitados a una boda? Los amigos. El padre tiene amigos. El novio tiene amigos. La esposa tiene amigos. Y el término amigo implica intimidad, o sea que son de confianza, hay intimidad. Entonces el padre los invita, el hijo los invita y la novia también invita, porque los invitados son los amigos, y el padre tiene amigos, el novio tiene amigos y la novia tiene amigos. Pero en cierta ocasión la palabra nos dice en Mateo 22, de que hay algunos de que no son dignos que los inviten. Aquí en Mateo 22 nos relata la palabra del Señor que el Padre va a honrar a su Hijo. Y lo va a honrar preparando una cena. Y los invitó. Y dijo el padre: me voy a sentir feliz de invitar a mis amigos a esta fiesta que le voy a dar al novio. Ahí no se menciona a la novia. Es el padre que está invitando a sus amigos. Pero ya la historia de nosotros es conocida de
Ya nosotros conocemos de que algunos pusieron pretextos y otros hasta maltrataron a los que mandaron a invitarlos, a los siervos, y algunos los mataron. Dice la palabra en Mateo 22, 8, luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. O sea, de que a veces aquí como que el Padre invita, pero esos que rechazan las cosas no son dignos. Hay cosas que se rechazan y que son de Dios. Y eso nos pone en la categoría de indignos. Dice aquí, pero los que fueron invitados no eran indignos. Por tanto, id a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Acordémonos, hermanos, de que el pueblo elegido de Dios es Israel. Pero a Israel vino y no fue aceptado. Como que se volvieron indignos. Por eso el Señor dijo, id a todas las naciones, dad la palabra, y aquellos que acepten, sean chinitos, sean amarillos, verdes, lo que sea, los colores no importa, ni su estado, traedlos. Hay personas de que se les llama para que disfruten de la palabra, pero no aceptan. Por eso la palabra del Señor dice ahí mismo en Mateo 22, 14, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuáles son aquellos escogidos? Los que honran a Dios, los que son amigos de Dios. Por eso Lucas 1:17 nos dice de que Juan tiene que preparar los corazones para tener un pueblo, para preparar un pueblo y que esté bien dispuesto para el Señor. ¿Cuándo va a estar un pueblo dispuesto para el Señor? Cuando se hace lo que le agrada a Él. Cuando se hace lo que le agrada a Él y cuando hacemos las cosas que le agradan a Él, su presencia está con nosotros y su protección está con nosotros. No estamos solos. Bien lo dice el Señor, no estoy solo, porque siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Por eso que Lucas dice ahí, en Lucas, que Juan va a ir delante de él. ¿De quién? De Jesús. En el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Va a preparar el corazón, porque en el corazón está el problema. Y los padres tienen que cambiar su actitud para con los hijos y a los hijos desobedientes a la actitud de los justos, Recordemos la prédica pasada, donde se habló de las cualidades de Dios y uno de ellos es la justicia. Dios ama al que es justo. Dios cuida al que es justo y Él quiere cuidar a su pueblo. Vamos en Santiago 2:23, Santiago 2:23. Santiago 2, permítanme, Santiago 2:23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que tienen un afecto con Dios.
desinteresado. Y aquí Abraham, como habrán muchos otros amigos de Dios, pero en este versículo dice bien, específicamente amigo de Dios. ¿Cómo trata usted a un amigo? Con confianza. A veces les cuenta las cosas que usted piensa hacer, porque le tiene confianza. Porque aquí, si nosotros vemos vamos a ver, permítame, si nosotros vemos que la historia bíblica nos relata cuando Dios va a hacer juicio contra Sodoma y Gomorra. Pero dicen que se acordó de su amigo Lot, de su amigo Abraham, y dijo, ¿cómo le voy a ocultar esto a Abraham si es mi amigo? Y le cuenta lo que va a hacer. Y ustedes saben, la historia comienza, se acuerda Abraham de que allá está su sobrino Lot y que es justo. Entonces él comienza a decirle, a platicar con Dios, a platicar, a fin de ver si, de interceder. No intercedió por Sodoma, estaba intercediendo por los justos, estaba intercediendo por su familiar. Vemos de que lo llama aquí amigo de Dios, intimaba con Dios. Hay un versículo en Juan 19:38, Juan 19:38, donde nos habla de dos personajes que se hicieron cristianos y que tenían cierta categoría dentro del pueblo judío. Dice aquí en Juan les dije 19:38. Juan 19:38. Vamos a ver si Juan 19:38. Bueno, permítame encontrarlos. Permítame, Juan 19:38. Juan 19:38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió permiso a Pilatos para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea dice acá que era discípulo de Jesús, pero por la posición que tenía ante los judíos, en secreto. Pero dicen de que cuando murió Jesús fue a pedir su cuerpo. Y Pilato dijo, ya murió. En otra parte parece, no sé, Mateo, parece que está donde dice él, sí, mandó a los centuriones para ver si en realidad estaba muerto. Y cuando él se dio cuenta o le informaron que sí, ya estaba muerto, se lo concedió a José de Arimatea. Y dice, entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ha de haber dicho mi maestro, ¿dónde lo van a enterrar? Yo tengo un sepulcro nuevo. Y esto está profetizado, hermano. Mire, todito, no vamos a ver dónde está profetizado esto, pero fue él enterrado en la tumba de un rico. Pero en el 39 dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Hubo dos personajes que en secreto, mira hermano, ¿cuántos habrán funcionarios o personas de gran valía que por la posición que tienen, ellos en secreto? Yo conocí a una hermana que me comentó en cierta ocasión, por la posición en que yo tenía, me dijo, en secreto busqué una iglesia en tal lugar y asistí un año, me dijo,
hasta que ya no aguanté y dije no. Se declaró cristiana, Cristo es todo para mí, tengo que dejar lo que tengo que dejar, pero dejó de estar ocultando su situación cristiana. Aquí está Nicodemo también y José de Arimatea. José de Arimatea. Nicodemo se menciona tres veces en la Biblia. Una está cuando llega donde el Señor y le pregunta las cosas por las señales que hace. Y la otra está en Juan, ahí mismo parece que en Juan 7:50. Vamos a ver Juan 7:50. Juan 7:50 nos narra la situación cuando algunos mandaron a apresar a los discípulos. Y en el 45 dice, entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no los trajisteis? ¿A quiénes? A estos hombres que están predicando. Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y entonces pues los fariseos se enojaron, pero salió alguien a defenderlos. Y aquí se menciona a Nicodemo. Porque los fariseos le dicen, es que también vosotros os habéis dejado engañar, como quien dice, ustedes también se dejaron engañar de ese que habla. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no se conoce la ley, maldita es. O sea, como dicen ellos, estos son malditos, no conocen la ley, estos están alborotando al pueblo. Pero ya a Nicodemo ya le había llegado al corazón la palabra. Y les dijo, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que le hace? Salió a defender a los cristianos. Y respondiendo le dijeron, Nicodemo. Entonces respondieron y le dijeron, Nicodemo, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Ya José de Arimateo y Nicodemo se habían vuelto cristianos y ahí andaban. Me imagino que quizás en la noche iban a buscar al Señor Jesús y le preguntaban y se encariñaron con él. Y estuvieron con él siempre pendientes de lo que les pasaba. ¿Qué eran de Jesús? ¿Qué van a hacer allá en el cielo? ¿Qué seremos nosotros? ¿Invitados? ¿Vamos a ser amigos? ¿Vamos a formar parte del cuerpo? Es que todas estas cosas como que Dios sabe dónde nos va a colocar allá en su reino. Allá en su reino. Acordémonos, hermanos, que en Hechos 27:3, en Hechos 27:3, el Señor les dice, 27 les dije, Hechos 27:3. Como que no copié bien, hermano. Bueno, pero hay una parte, Hechos 27:3, Hechos 20, ay, perdón la interrupción, 27:3 dice, al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Aquí recordémonos que Pablo va prisionero para comparecer ante César. Y le cayó bien a Julio. Y cuando llegaron a un lugar le permitían ir a Pablo donde sus amigos. Entonces Pablo tenía amigos, tenía con quien platicar, comentar las situaciones que tenían todos ellos. Y allí en Hechos 28 también, 28:10, en el 28:10,
Dice que llegaron a una isla de Malta y ya ahí hizo sanidades Pablo, los acogieron y llegó un momento en que los tuvieron que despedir y dice Pablo que ahí en la isla en Malta, dice que nos honraron los habitantes, porque ellos hicieron sanidades ahí, o sea que ya estaban ejerciendo, funcionando, o sea que la iglesia del Señor ya estaba en desarrollo, ya se estaba desarrollando la iglesia con los apóstoles, ya hacían cosas, la gente ya creía, ya solo faltaba, por ejemplo, congregarse, pero ellos hablaban de la palabra y hacían señales, y cuando se despidieron, dice que nos honraron con muchas demostraciones de respeto. Con muchas demostraciones de respeto. De esto ya se ha hablado antes, hermano. El respeto es honrar. Nosotros debemos de respetar a nuestros hermanos porque es una forma de honrarlos. Debemos de respetar a nuestros padres porque es una forma de honrarlos. ¿Y honrar qué significa? Respetar. Y cuando se dice que honrar a nuestros padres, ¿qué hemos de hacer? ¿Cuál es la forma en que debemos de respetarlos? ¿Cuál es la honra para con los padres? No solamente darles dinero para que se mantengan, no. Es también a los padres se les honra tratándolos bien, obedeciendo, no respondiéndole mal. Esa es una forma en que los hijos honran a los padres. Y dice que cuando los hijos honran a los padres, Dios les va a dar larga vida y los va a bendecir. Pero hay hijos que responden mal a sus papás, a las autoridades. No les gusta que les digan nada porque ellos ya son. Pero aquí dice que nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Suplir, que es, les dieron todo lo necesario para el viaje. Contribuyeron con esa iglesia que estaba naciendo, que se estaba en desarrollo. ¿Sabe quiénes son los amigos de Dios? Una definición de los amigos de Dios: aquellos que contribuyen al propósito de Dios. Si usted contribuye al mantenimiento de la iglesia, usted está convirtiendo en un amigo de Dios. Estos eran amigos de Dios. Por eso es de que Filipenses 4:16 nos dice algo. Filipenses 4:16. Aquí está Pablo siempre. Mire, Pablo en todos sus viajes, él tenía su trabajo, pero además los de las iglesias le ayudaban. Él había aprendido un secreto de vivir con lo poco, con lo mucho. Es un secreto a veces conformarnos con lo que Dios nos ha dado. No desear algo que a lo mejor Dios no lo quiere dar porque nos podemos perder. Y dice aquí en Filipenses 4:16. Vamos a leer un poquitito antes. Dice en el 11. En el 10, me alegré grandemente, Filipenses 4:10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero faltaba la oportunidad. Se alegró Pablo, porque quizás los filipenses no le ayudaban porque como que algunas veces no podían, había dificultades. Pero cuando podían lo hacían, y cuando volvieron a ayudarle a Pablo, él decía, se sentía alegre porque habían reavivado su cuidado. O sea que tenían cuidado por su pastor, tenían cuidado por la obra, y él se alegró. Llegó un momento que no le daban, pero a él no le importaba porque él decía, sé vivir en prosperidad, sé vivir en prosperidad. Y más adelante dice en el 15, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio
Después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dávidas más de una vez para mis necesidades. O sea que enviaban, aunque no estaban con él, aunque no se estaban congregando, daban, contribuían al propósito de Dios. Y él decía más adelante, no es que busque la dávida en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Donde andaba Pablo, le enviaban. Por eso él decía, aunque no están conmigo, pero me envían para mis necesidades. Y él se alegraba y los bendecía. Pero no es porque él tuviera necesidad. Y si tenía necesidad, él ya había aprendido algo. Dar gracias a Dios teniendo o no teniendo. Ese es un secreto. Gracias, Señor, porque hoy comí bien. Pero cuando no, gracias te doy, Señor, porque hoy sí me quedé con hambre, ¿va? Pero tú sabes por qué. Y dice él, no es que yo busque que me den para mí, sino lo que yo busco es que sobreabunde para ustedes. Yo lo que busco, decía Pablo, eso es ser desinteresado. No para mí, sino que para que ustedes, para que a ustedes los bendiga el Señor. En el 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Pero hermanos, hoy que la situación en que vivimos no nos permite estar reunidos como de costumbre, y algunas personas no se reúnen en la iglesia porque algunas están cerradas y otras porque no están en lo normal y no pueden llegar, pero dan su aporte para el propósito de Dios. Esas personas, hermanos, no les va a faltar nada. Se convierten en amigos de Dios. Y cuando se convierten en amigos de Dios, Dios intima con ellos. Y uno bien les puede decir, Señor, hoy me ha faltado esto. Tú eres mi amigo. Tú dices que ya no nos vamos a llamar siervos. Os llamaré amigos porque les voy a hacer saber lo que dice mi Padre. Porque así dice la palabra. Ya no los llamaré siervos, dice, sino que amigos, porque les haré conocer lo que mi Padre va a hacer. El Señor, y manda su palabra a través de los profetas. Los profetas son amigos de Dios, hermano. Entonces Dios manda palabra a algunos profetas, y más de alguna vez les va a decir alguna profecía a ustedes. Espera muy pronto, una bendición tengo para ti. Espera, una bendición grande tengo para ti. Le da esa promesa a los amigos de Dios porque intiman. Ve, amigo, hay una definición de amigo donde dice que es con el que se tiene amistad. Otros dicen compañero, definiciones de amigo. Compañero, aquel con el que se tiene amistad. ¿Y qué es amistad? La amistad es un efecto de amor, un efecto fraternal, desinteresado. O sea que con el amigo uno le confía cosas porque está ese afecto. Le confiesa a veces intimidades, se está cerca. Vea que a veces, ¿quién es el que aprende más? No es el que realmente se le dicen en las iglesias, el que anda con el pastor porque es yoyo, que algunos dicen así es el yoyo. No, el que se acerca para aprender. Y el que se acerca para aprender
El maestro le enseña cosas que a veces no se las enseña a los demás. Pero dentro de esa enseñanza a veces van cosas bien íntimas. Y hasta cierto punto eso es peligroso. Porque llega un momento el amigo íntimo, como ya conoce tanto del maestro, el amigo cuando ya conoce demasiado de Dios, cuando el amigo conoce demasiado de Jesús, cuando el amigo conoce demasiado del pastor, cuando el amigo conoce demasiado del hermano, cuando el amigo conoce demasiado por la intimidad que hay, conoce los puntos fuertes y los flacos. Pero aquí dice que la amistad es desinteresada. Cuando está esa amistad pura, pero cuando ya alguien comienza a ver, ya conoce demasiado, piensa que ya, y como conoce la intimidad, cuando no consigue, mira, cuando ya se casi está a la par, que ya cree que uno ya la confianza es demasiada, que ya le puedo hasta faltar al respeto, que ya lo tuteo y todo, llega un momento en que uno posiblemente desea algo de esa persona. Y cuando no se cumple, cuando ya no, su interés no es saciado, entonces da la vuelta hacia atrás y empiezan a hablar. Si ustedes supieran, ¿por qué creen que la administración a veces muchos se hicieron para atrás? Porque el pastor se aprovechó de eso. Se aprovechó de eso. Y como aprovechándose de las debilidades, hace que eso se quiera, como decía, manipular. Hay gente que quiere manipular al pastor. Hay gente que quiere manipular a los dirigentes. Hay gente que quiere manipular, como ya lo conozco, le voy a decir esto, y si no, él ya sabe. Cuando ya el interés entra dentro de esa amistad pura, eso va creciendo hasta llegar a la traición. ¿Por qué le dijo el Señor a Judas, amigo? Amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El Señor ya sabía, hermano, mire, todo está profetizado acá. Nosotros podemos ver en el Salmo 41:9, Salmo 41:9, Salmo 41:9. El Salmo 41:9 es una profecía ya hacia el Señor. 41:9 dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, Judas era íntimo del Señor. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Esto está en el Salmo. No había venido Jesús todavía a la tierra, pero ya estaba profetizado todo. Y fíjese que es bien curioso, porque en la última cena, el Señor les dice que alguien lo va a traicionar. Y Juan parece que le dice, porque Pedro le hace señas a Juan, va, como quien dice, vos que estás cerquita, preguntale quién es. Y Juan le pregunta, y el Señor le dice, aquel de quien moje el pan y le dé el bocado del pan. Parece ser que en la antigüedad o en los tiempos dicen de que la mejor porción de la comida se le daba al invitado de honor, se le daba lo mejor. Eso nos da a entender de que Jesús le estaba dando lo mejor a él porque era íntimo. Pues le digo, de quien moje el pan y le dé en la boca. Íntimo. Judas.
¿Y por qué lo traicionó? ¿Cuál era el interés que tenía Judas? Porque lo vendió por dinero. Podría decirse que su interés era el dinero, y cuando vio, se decepcionó cuando él supo de que el rey iba a llegar a libertarlos, y el Señor dijo que su reino no era de este mundo. Hay muchas cosas para cada quien que le pida al Espíritu Santo y le diga ¿por qué? ¿Por qué Judas, siendo íntimo, lo traicionó? Y cuando llegó a entregarlo, el Señor le dijo, amigo. Fíjate que el Señor no lo hizo de un solo traidor, ya venís aquí, vea, beso que me das, mejor hipócrita. No, fíjense. El Señor lo que le dijo fue, amigo, lo que vas a hacer, hazlo rápido. ¿Qué pasaría? Y son preguntas que cualquiera se puede hacer. Yo me las hago, hermano. Posiblemente algún día tenga la respuesta. Porque digo, si Judas lo vendió y después se arrepintió, dice que se ahorcó. Pero ¿qué tal si en lugar de ahorcarse hubiera ido donde el Señor y le hubiera dicho, Señor, perdóname, te traicioné? Claro, al Señor Jesús ya lo habían agarrado, pero si se hubiera acercado cerquita a él y le hubiera dicho con una mirada, si el Señor conoce los pensamientos y el corazón. Mira, Pedro no le dijo, pues, ¿cómo que vos decís que vas a dar mi vida por mí? Antes de que cante el gallo me vas a traicionar. Señores, ya sabe, ¿qué tal si hubiera llegado Judas y le hubiera dicho, Señor, perdóname? Barrabasada la que hice. Me arrepiento. ¿Qué tal? Yo me pongo a pensar. Aquí la Biblia no dice solo que lo que veo que el Señor no lo rechazó, sino lo que le dijo es, amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya nació ese amor desinteresado, se perdió y entró en Judas un interés. El diablo le metió eso, pero ya estaba profetizado. Aún dice mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañal. Y está otro, vamos a ver, 55:13, ¿qué dice? Salmo 55:13. Salmo 55:13. Dice, vamos a leer el 12. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero. Un sinónimo de amigo es compañero. Mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión. ¿Quién es el que tuvo una íntima comunión cuando estaban haciendo la creación? La sabiduría. Y sin embargo la sabiduría cayó en traición. Dice que preparó su propia mesa, preparó su vicio, mezcló el vino, etcétera. Se apartó del Señor, la sabiduría. Sin embargo, hay otros que se vuelven amigos de Dios porque comparten, ayudan a la obra. Uno de ellos, el ejemplo, vamos a ver si lo hemos anotado, es el centurión. Es el centurión, donde dice de que la historia del centurión ya lo conocen, pero vienen los que van con él y le dicen, él es digno, Señor Jesús, él es digno de que le hagas el favor, porque nos ha ayudado, nos ha construido una sinagoga, él es digno, él es amigo de nosotros. Concepto de amigo son aquellos que ayudan
a la obra del Señor. Permítame, dice, vamos a ver, Juan 15:15, Juan 15:15, ya para ir terminando, hermanos. Juan 15:15 dice: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesús, el novio, tiene amigos. Dios tiene amigos y la novia tiene amigos. Dice que Abraham, como amigo de Dios, en Juan 8:56, mira aquí está Juan 8:56, dice que se regocijó. Vuestro padre Abraham, dice, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. ¿Qué es lo que vio Abraham? El día de la boda del Señor. Ya, como ya eran amigos, le haber contado, y en un momento yo me voy a casar ahora. Me voy a casar, y le haber explicado todo. Y entonces Abraham dice que esperaba ese día, pero él se lo llevó el Señor, pero eran amigos. Y dice que en visión Abraham vio eso. La Biblia lo dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Era cierto, Señor Jesús. Era cierto, mi Señor. Tú me hiciste ver eso en visión. ¿Y qué tal si le hubiera dicho ahí el Señor Jesús? Bueno, esto me lo imagino yo. Abraham, vas a estar conmigo allí. Yo no sé. Pero ahí dice de que muchos se van a sentar en la mesa. Va a estar Abraham, Isaac y Jacob. Vean, hermano, la Biblia tiene tantas cosas de las cuales uno se pone en qué pensar, y nada más llega a la conclusión de que la sabiduría de Dios es grande, es infinita. No podemos entenderlo. Ayer yo veía un programa de lo del mundo, lo del cosmos, de lo que pasa a la NASA allí en televisión. Y se veía que la Tierra forma parte del Sol, del sistema solar, y el sistema solar forma parte de la galaxia, de la Vía Láctea, y como en la Vía Láctea hay millones, y si en esa inmensidad que forma un círculo, que es la creación de Dios, ¿qué somos nosotros? Si es de la Vía Láctea no se ve la Tierra, mucho menos nos vamos a ver nosotros. Yo le decía a mi señora, no somos nada. No somos nada. Pero somos algo valioso. ¿Cómo es que siendo nada, si a la vista del hombre si ni se ve? Pero a la vista del Señor, hermano, somos hijos de alguien que dio algo por nosotros que es de gran valor. Que es de gran valor. Veámoslo en la perla preciosa. Nosotros somos algo precioso para Dios. Y si Dios creó todo eso, donde la tierra no se ve, y ahí estamos nosotros donde no se ve, Dios está allí en ese lugar pequeño. En ese lugar pequeño que no se ve, ahí está con los que no se ven a la vista de los hombres. Pero a la vista de Dios, Padre, ahí está su Hijo. Y ahí están los que han creído en Él. Ahí estamos todos nosotros. Solo nos falta pedirle a Dios y decirle: ¿qué necesito, Señor, para ser invitado tuyo? ¿Qué necesito, Señor, para ser amigo tuyo? ¿Qué necesito, Señor, para formar parte del cuerpo de tu Hijo? Guíame, Padre. Yo quiero ser. ¿Sí que quieres ser, hijo? Pregunta. ¿Quiénes son los que forman parte del cuerpo?
¿Cuáles son los requisitos para ser un amigo? ¿Cuáles son los requisitos para ser un siervo? Señor, ayúdame. Yo quiero suficiente con ser hijo tuyo. No, hermano, no nos conformemos con eso. No nos conformemos con eso. Busquemos esas galardones grandes que vamos a estar con el Señor Jesús. Esperemos de Él lo mejor para con nosotros. Que nos honre con algo grande allá en el reino de los cielos, allá en la Jerusalén celestial. Pero ¿qué vamos a hacer allí? Pero hay otra Jerusalén que es la nueva Jerusalén. Ay, hermano, gracias, Padre, por darnos este librito con tantas cosas de las cuales nunca, quizás, no digo nunca, muchas cosas no las vamos a comprender. No te preocupes, hermano, porque si hay algo aquí que no entiendes, no se ha llegado el momento, pero pídele a Dios. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús, te doy las gracias por este día. Gracias, Padre, porque sé que tú no abandonas a tus hijos. Ministra nuestro corazón para llegar a ser parte tuya, para ser parte de tu cuerpo. No ser amigo, invitado a tus bodas. No sé, Padre, ayúdame. Solamente sé que yo soy un hijo tuyo y que tú me vas a ir puliendo cada día, haciéndome más a tu imagen. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor me los bendiga, hermanos.